Esperando que se encuentren muy bien, vamos a comenzar esta pequeña clase en la asignatura de matemáticas para el curso cuarto año medio en el contenido de inecuaciones. Vamos a comenzar con el objetivo, el cual es resolver inecuaciones lineales con una incógnita y resolver problemas con inecuaciones lineales. Nuestra ruta de aprendizaje contempla en una primera instancia recordar lo que hemos aprendido y realizar la actividad 1. Luego vamos a ver lo que son las inecuaciones lineales y trabajar la actividad 2 para luego trabajar la actividad 3 y finalmente hacer el resumen y cierre de la clase. Vamos a activar los conocimientos previos recordando lo que son los intervalos de números reales. Acá sale el ejemplo, dice representa como un intervalo y de forma gráfica el siguiente conjunto. Recuerde que este conjunto está escrito por comprensión y dice son los x pertenecientes a los reales, tal que el x es mayor que 1,25 y menor o igual que 4,8. Entonces son todos los números comprendidos entre estos valores. Escrito de forma de intervalo, va a resultar que van a ser los números que van a comenzar del 1,25, pero sin considerarlo porque no son mayores o iguales, son mayores, es un mayor estricto, entonces no considera el 1,25, entonces el corchete va hacia afuera, coma, y va hasta el 4,8 considerándolo, entonces el corchete va hacia adentro porque es menor o igual, entonces considera al 4,8 en el intervalo. De forma gráfica se va a representar el 1,25 con una pelotita blanca. Eso quiere decir que el 1,25 no está dentro del intervalo y esto va hasta el 4,8 con la pelotita pintada, que eso nos dice que el 4,8 sí va dentro del intervalo y está considerado. ¿Ya? Blanca, el círculo es blanco, no lo considera, y el círculo pintado negro lo considera, ¿ya? Entonces van a ser todos estos números considerando el 4,8 y no considerando el 1,25. Vamos a recordar un poquito las propiedades de las desigualdades. La primera propiedad es la propiedad transitiva. Recordar que si A, B y C son números reales y se cumple que B es mayor que A y C es mayor que B, entonces C es mayor que A. Ya esa es la propiedad transitiva. Luego la otra propiedad decía que el sentido de la desigualdad no cambiaba si se sumaba o restaba un mismo número a ambos lados de la desigualdad. La otra propiedad importante es el sentido de la desigualdad tampoco va a cambiar si se multiplica o divide un número, el mismo número, pero positivo a ambos lados de la desigualdad. Y la última decía que el sentido de la desigualdad cambiaba si se multiplicaba o dividía un mismo número, pero negativo a ambos lados de la desigualdad. En este había que tener cuidado porque cuando era negativo, el que multiplicaba o dividía, cambiaba el sentido de la desigualdad. ¿Ya? Con ese tenemos que tener precaución cuando vamos a resolver luego las inecuaciones. Luego que recordamos todo eso, vamos a trabajar la actividad 1, que son los ejercicios 12 y 13 del libro de matemática que están en la página 43. El ejercicio 12 dice en cada caso determina el intervalo que se encuentra representado en la figura. ¿Ya? Acá está en forma gráfica. Usted lo tiene que escribir con notación de intervalo, con esa notación de los corchetes. En este caso, el 0,01 no está incluido en el intervalo, entonces recuerde que el corchete va hacia afuera. ¿Ya? Acá el menos 5 y el 18 cuartos están incluidos porque está pintado. El corchete va hacia el número, va hacia adentro. ¿Ya? Y aquí no está considerado el menos 2, pero el número pi sí. ¿Ya? Ahí tener un poquito de precaución. El ejercicio 13 dice, lee lo siguiente enunciado y completa con mayor, menor, según corresponda. ¿Ya? Esto tiene que ver con la propiedad de las desigualdades, ver si se cumplen, y para eso, después de colocar los símbolos mayor, menor, acá según corresponda, según lo que se va dando de información al principio.
Y ahora vamos a ver lo que nos corresponde ver, que son las inecuaciones lineales. Dice una inecuación es una desigualdad que tiene una o más incógnitas y para resolverla debemos encontrar todos los valores de las incógnitas que hacen verdadera la desigualdad. ¿Ya? En este caso las desigualdades son como ecuaciones, pero en vez de haber un igual, hay una desigualdad, un mayor, menor igual, menor igual. ¿Ya? Ese es el símbolo que separa las expresiones. Luego dice, el conjunto solución de una inecuación con una incógnita se puede representar mediante un intervalo o bien gráficamente la recta numérica. ¿Ya? Esto quiere decir que cuando uno encuentra la solución lo puede hacer mediante un intervalo con la notación de los corchetes o bien gráficamente en la recta numérica. Y también podría ser escrita en forma de conjunto, según cómo se vaya desarrollando el problema y qué se nos pide. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que nos quede más claro. Veamos el primer ejemplo. Dice, resolver cada inecuación y representar la solución como intervalo, con notación de corchete, el conjunto, escrito por comprensión, y gráficamente. Entonces, tenemos la inecuación, que en este caso es 2x más 5 mayor que 2 menos x. Ya, tenemos que, al igual que las ecuaciones, despejar la incógnita, que en este caso es x. Para eso tenemos que sumar, restar, multiplicar o dividir, de tal forma que dejemos la incógnita aislada. En el primer paso vamos a eliminar la x que está acá. Para eso vamos a sumar a ambos lados de la desigualdad x. Entonces sumamos acá y acá. En este caso, si sumamos 2x más 1x nos va a dar 3x más 5 y acá se van a restar, nos va a quedar 2. Enseguida vamos a eliminar este 5. Para eso tenemos que restar 5 a ambos lados. Entonces acá nos va a quedar solamente 3x. Y acá va a quedar 2 menos 5 que es menos 3. Finalmente hay que dividir por 3 a ambos lados para despejar la x. Y acá nos quedaría x mayor que menos 1. ¿Ya? Entonces van a ser todos los x que son mayores que menos 1. La solución escrita como intervalo sería, no considera el menos 1, entonces corchete abierto del menos 1, y como son mayores, va hacia el infinito, no tiene límite, son todos los mayores, corchete abierto en los infinitos, recordar eso. Luego como conjunto serían los x pertenecientes a los reales, tal que el x es mayor que menos 1. Eso sería escrito en conjunto por comprensión. Y gráficamente sería una recta que va del menos 1, el círculo blanco, porque no considera el menos 1 el intervalo, hacia el lado positivo y hacia el infinito por ese lado. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo para aclarar más dudas. Ya. El ejemplo B dice menos 3x más 4 mayor o igual que 7 más 5x. En este caso vamos a eliminar el 5x, para eso vamos a restar a ambos lados menos 5, menos 5x. Entonces en este lado nos va a quedar menos 8x, porque menos 3x menos 5x son menos 8x más 4. Y acá se va a eliminar, va a quedar solamente el 7. Luego vamos a eliminar este 4 que está acá, para eso vamos a restar a ambos lados 4. Entonces nos va a quedar menos 8x mayor o igual que 7 menos 4 es 3. Y acá, para sacar el menos 8, el menos 8 que está multiplicado con la x, vamos a dividir por menos 8. Y acá hay que tener precaución, porque estoy dividiendo por un número negativo. Recuerden las propiedades de las desigualdades. Cuando multiplico o divido por un número negativo, se invierte el sentido de la desigualdad. Entonces estoy dividiendo por menos 8, entonces nos va a quedar x y ahora va a ser menor.
Si se fija, cambió el sentido de la desigualdad. Menos 8. Entonces nos va a quedar menos 3 octavos. X menor o igual que menos 3 octavos. Eso escrito como intervalo, como son menores, viene desde el menos infinito, por eso hay que poner primero el infinito negativo, con el corchete abierto, coma, hasta el menos 3 octavos. Y el corchete cerrado hacia el número porque sí está considerado, porque es menor o igual, está considerado dentro del intervalo. Y como conjunto serían los x pertenecientes a los números reales, tal que x es menor o igual que menos 3 octavos. ¿Ya? Y gráficamente sería el menos 3 octavos, que aproximadamente está por ahí, círculo negro, porque sí está considerado en el intervalo, y la recta va hacia el lado de los negativos. Y para allá están los menores que menos 3 octavos. Veamos ahora el ejemplo C. Tenemos x medios más 1 menor que x. ¿Ya? Para despejar la x entonces vamos a restar x a ambos lados. Entonces nos va a quedar acá, si x medio menos x es menos x medio, por eso acá dio menos x medio, más 1, y acá como se restó nos va a quedar 0. Ahora tenemos que restar 1, entonces restamos 1 a ambos lados, nos va a quedar menos x medio, menor, y acá 0 menos 1 es menos 1. Ya, ahora habría que multiplicar por menos 2 para sacar este 2 que está dividiendo acá. Cuando multiplico por un número negativo, también cambia el sentido de la desigualdad, igual que dividir por un número negativo. Entonces ahora van a ser los x mayores. Fíjese acá, cambió el sentido de la desigualdad. Los x mayores, y menos 1 por menos 2 es 2 positivo. Entonces, en intervalo van a ser desde el 2, pero sin considerarlo porque son mayores, corchete abierto, hasta el infinito por el lado positivo. Como conjunto serían los x pertenecientes a los reales, tal que x es mayor que 2. Y en el gráfico sería desde el 2, círculo blanco porque no estamos considerando el 2 en el intervalo, en el conjunto, hacia la recta va hacia el lado de los positivos. ¿Ya? Esta parte no tiene mayor dificultad si usted sabe cómo resolver ecuaciones lineales. Esto es muy similar, solamente teniendo precaución de que la desigualdad va a cambiar si uno multiplica o divide por un número negativo. ¿Ya? Después escribirlo como intervalo, conjunto y de forma gráfica depende del problema, como pida la solución. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esto más o menos claro, vamos a trabajar la actividad 2. Esta actividad está sacada del libro de la página 47, el ejercicio 1, y tiene por objetivo resolver inecuaciones y determinar su conjunto solución. El ejercicio dice determina el conjunto solución de las siguientes inecuaciones y represéntalo gráficamente en la recta real. Entonces acá ya se pide sacar el conjunto solución representándolo gráficamente en una recta. Entonces debe hacer el gráfico con la solución cuando usted calcule cada una de las respuestas de las inecuaciones. Y acá primero debe multiplicar y luego sumar o restar a ambos lados para poder despejar la incógnita, que en todos los ejercicios la incógnita es x. ¿Ya? Si tiene dudas, si está bien su ejercicio, puede consultar el solucionario, porque son ejercicios del libro. Ya. Una vez que se explicó la actividad 2, vamos a la parte donde vamos a resolver problemas haciendo uso de inecuaciones.
Dice, al resolver un problema que involucra una inecuación, hay que considerar que la solución debe ser pertinente al contexto que se está trabajando. Por ejemplo, la medida de un objeto siempre va a ser positiva o la cantidad de personas siempre es un número natural, entre otras cosas que se deben considerar. ¿Ya? Entonces, al igual que cuando uno resuelve ecuaciones lineales, uno tiene que ver que la solución sea pertinente a lo que se está preguntando. No puedo considerar personas negativas o medias personas, tienen que ser números naturales en ciertos casos. Ya teniendo esas precauciones, vamos a ver el primer ejemplo que dice la suma entre un número natural y su sucesor es inferior a 12. ¿Qué valores puede adoptar tal número? Entonces, primero debemos escribir la información que nos entrega el problema como una inecuación. Entonces, la suma de un número natural, x, más el sucesor sería el número más 1, x más 1, lo que está en paréntesis, es inferior, es menor que 12, ¿ya? Entonces, aquí hay una desigualdad, menor que 12, inferior a 12. Una vez que tenemos planteada la inecuación, debemos resolverla. Para eso, acá primero reducimos sumando la x, nos da 2x más 1 menor que 12. Entonces, para sacar el 1, debemos restar 1 a ambos lados. Entonces nos va a quedar 2x menor que 11. Y finalmente tenemos que dividir por 2 positivo, entonces el sentido no va a cambiar porque estoy dividiendo en 2 positivos. Entonces x es menor que 5,5. Pero como x es un número natural, nos decía ahí el problema, entonces solo puede adoptar valores enteros positivos menores que 5,5. Ya aquí hay un contexto en el problema. Luego el x va a pertenecer, ¿cierto?, a los números naturales menores que 5,5, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, cuando usted resuelve un problema, debe fijarse en el contexto. En este caso eran números naturales, no eran números reales, naturales. Veamos un segundo problema. Dice, una fábrica que paga a sus vendedores 880 pesos por artículo vendido, más una cantidad fija de 286.100 pesos. Si un vendedor quiere que su sueldo sea superior a 340.000 pesos, ¿cuántos artículos debe vender como mínimo? Ya entonces vamos a llamar C a la cantidad de artículos vendidos y el sueldo lo podemos modelar de la siguiente manera. 286.000, que es el sueldo base, más 880 por cada artículo que venda. Después dice como el sueldo debe ser superior. Entonces, esta expresión debe ser mayor que los 340.000 pesos. ¿Ya? Entonces la inecuación ya la tenemos planteada. Entonces nos va a quedar 286.100 pesos más 880 pesos por la cantidad de artículos. Debe ser mayor que 340.000 pesos. Entonces ahora debemos restar, ¿cierto?, 286.000 a ambos lados para ir aislando la incógnita. Nos va a quedar 880C mayor que 53.900. Y finalmente tenemos que dividir por 880 a ambos lados. Como el número positivo no cambia el sentido. Y C debe ser mayor a 61,25. Ya recuerde que C es la cantidad de objetos vendidos. Por lo tanto, para que su sueldo sea mayor a 340.000 pesos, el vendedor debe vender más de 61,25 artículos. Pero como es imposible que pueda vender una cantidad decimal de artículos, la respuesta correcta sería que el vendedor debe vender al menos 62 artículos. ¿Ya? El contexto del problema son artículos. Un artículo es un objeto, es una cantidad entera. Entonces no podemos considerar
61,25. Debe ser un entero próximo, que en este caso sea 62, más. Entonces, debe vender al menos 62 artículos, ¿ya? Entonces, siempre fijarse en el contexto del problema. Y ahora estamos llegando ya a la actividad 3, que tiene por objetivo analizar situaciones usando inecuaciones lineales. Es una actividad, un problema que está en el libro, en la página 47, el ejercicio 2. Y dice, resuelve los siguientes problemas. El primero dice, don José quiere cercar su terreno cuadrado con 3 vueltas de alambre. Si en total dispone 360 metros de alambre, ¿qué área como máximo debería tener el terreno de modo que le alcance con el material que tiene? ¿Ya? Nuevamente ver después que lo resuelva si la solución es pertinente a lo que se está preguntando en el problema. El ejercicio B dice, en cierta asignatura, Paola tiene las siguientes notas, bueno, se dan las notas. Si desea obtener un promedio final superior a 6 y únicamente le faltan dar la prueba coeficiente 2, ¿qué nota debería obtener como mínimo para alcanzar el promedio deseado? ¿Ya? También fijarse ahí en el contexto, en este contexto serían notas, para la solución después. Y el último problema dice, una camioneta transporta cajas con lechugas y papas. Las masas de cada caja son 12 kilos, 25 kilos, respectivamente. Si una verdulería solicitó el transporte de 4 cajas de papa y el resto en lechugas, ¿cuántas cajas de lechugas como máximo pudo haber recibido la verdulería, considerando que la carga total no debe exceder los 130 kilos? ¿Ya? Ahí también fijarse en el contexto de los kilogramos. Ya, y con esto ya estamos dando por finalizar esta pequeña clase. Y en resumen, lo que vimos hoy fue lo que era una inecuación. Dijimos que era una desigualdad entre dos expresiones, ¿ya? Que tenía una cantidad desconocida y se podía resolver ocupando, ¿cierto?, las propiedades de las desigualdades. También dijimos que habían problemas que se podían resolver ocupando inecuaciones, pero teniendo cuidado si la solución era pertinente al problema o a lo que se nos estaba preguntando. Y con esto ya estamos dando término. Cualquier duda, consulta que tengan, me puede escribir un correo, ¿ya? No se olviden de completar la autoevaluación. Y con esto me estoy despidiendo. Que estén muy bien. Adiós.